Clase Principales tejidos. Histología es la ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos, su estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. La histología se identifica a veces con lo que es llamado la anatomía microscópica, pues su estudio no se detiene en los tejidos, sino que va más allá, observando también el interior de las células y otros corpúsculos, relacionándose con la bioquímica y la citología. Los tejidos o conjunto de células están conformados por células y matriz extracelular. Células forman y definen las propiedades de un tejido. Se renuevan, se especializan y diferencian según las distintas actividades que van a realizar. De ahí la gran diversidad celular que existe en respuesta a las muy diferentes funciones que en conjunto nuestro organismo efectúa. Matriz extracelular o intercelular. Es el soporte físico y metabólico de los tejidos. Son macromoléculas sintetizadas por las células del tejido y segregadas al espacio intercelular, o macromoléculas y moléculas orgánicas e inorgánicas procedentes de otras partes del organismo junto con agua. Existen múltiples y variados tipos de células en el organismo con funciones especializadas. Matriz extracelular. Los tejidos no están hechos solamente de células. Una parte sustancial de su volumen es el espacio extracelular, que está parcialmente ocupada por una intrincada red de macromoléculas que constituyen la matriz extracelular. La matriz está compuesta de una variedad de proteínas versátiles y de polisacáridos que son secretados localmente y ensamblados en una malla en estrecha asociación con la superficie de la célula que la ha producido. Es importante reconocer estas estructuras y sus componentes. Tenemos entonces el líquido intracelular, que se localiza dentro de las células, y el líquido extracelular. El líquido extracelular se divide en el líquido intravascular o plasmático localizado dentro de los vasos sanguíneos y el líquido intersticial, el cual se localiza en el espacio intercelular o intersticio, es decir, entre las células. Recordemos que la célula es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Varias células formarán tejidos. Los tejidos se agrupan y formarán órganos. Los órganos formarán aparatos o sistemas para formar al individuo. Los principales tejidos son el tejido epitelial, el tejido conectivo conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Generalidades de los tejidos. Tejido epitelial. Este tipo de tejido protege y cubre diferentes partes del cuerpo, forma la capa externa de la piel y buena parte de los órganos glandulares. Tejido muscular. El tejido muscular está en la base de los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, hace que el corazón impulse sangre y que las piernas se muevan. Tejido conjuntivo o conectivo. Se encuentra por todo el cuerpo y se encuentra formando hueso, sangre, cartílago, etc., donde forman parte de la estructura. Tejido nervioso, formado por células nerviosas separadas entre sí para formar una red de comunicaciones en el cuerpo y por ahí viajan los impulsos nerviosos. El tejido epitelial es el conjunto de células estrechamente unidas que tapizan las superficies corporales, tanto internas como externas, o se agrupan para formar glándulas. Importancia del tejido epitelial. Tapiza y reviste cavidades, órganos huecos, conductos en superficies de órganos, piel y mucosas. Algunos epitelios son secretorios, es decir, de tipo glandular, ya que sintetizan sustancias.
Los epitelios en los órganos son parte del parénquima, por ejemplo, el hígado. En el tejido epitelial, la matriz extracelular se ubica por debajo de las células epiteliales, formando una capa delgada y continua de estructuras filamentosas llamadas lámina o membrana basal. El epitelio presenta escasa matriz intercelular debido a la intensa cohesión entre las células. Características del tejido epitelial. Presenta escasa matriz intercelular. Presenta polaridad estructural y funcional. Un polo apical libre funcional en relación con la luz de la cavidad abierta o cerrada y un polo basal con el que se continúa el resto de las estructuras del organismo, en general tejido conjuntivo, separadas por una lámina basal. El tejido epitelial generalmente forma láminas que recubren a otros tejidos, que se apoyan en el tejido conjuntivo, separados por la membrana basal. Características del tejido epitelial. El tejido epitelial generalmente es avascular, es decir, carece de vascularización tanto sanguínea como linfática, ya que se nutre por difusión a partir de los capilares del tejido conjuntivo subyacente. Es un tejido que aloja terminaciones nerviosas. En algunos epitelios se encuentran terminaciones nerviosas sensitivas, como en el caso de la epidermis, para captar tacto, dolor, presión, temperatura. Las células epiteliales tienen por lo general una corta vida y un elevado índice de regeneración. Esta regeneración se produce por divisiones celulares, mitosis, a partir del estrato basal. La velocidad de renovación es variable, desde 2 a 5 días en caso del intestino, hasta más de 50 días en glándulas salivales. En esta imagen podemos apreciar una célula epitelial con su superficie apical libre y su región basal, además de su lámina y membrana basal. Podemos apreciar desde la luz de un órgano hueco el epitelio celular y por debajo su membrana basal. En las capas más profundas entonces estará el tejido conectivo y podemos ver un vaso sanguíneo. Tejido epitelial, su clasificación. El tejido epitelial se divide en dos grandes grupos en relación a su localización y su función. Podemos ver que existen epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. Los epitelios de revestimiento tapizan conductos, vasos, conductos excretores, regulan el transporte de sustancias entre medios. Los epitelios glandulares, que forman las glándulas, secretan diversos tipos de productos, proteínas, mucopolisacáridos, lípidos, iones, etc. Epitelios de revestimiento según sus características morfológicas. Según el número de estratos o capas, existe el simple de una sola capa, el pseudoestratificado, única capa de células sobre la membrana basal con diferentes alturas, sin contactar todas con la luz, estratificado de 2 o más capas y de transición, número de capas variables según el estado fisiológico. Según la forma de las células más apicales puede ser plano, pavimentoso o escamoso, con anchura mayor que altura, cúbico con dimensiones semejantes y prismático, cilíndrico o columnar con altura superior a la anchura. El nombre específico del epitelio estratificado se define según la forma de las células, vecinas a la superficie, estratificadas, planas, cuboidales, cilíndricas. Epitelios de revestimiento según diferenciaciones de las células epiteliales. Mucoso, superficie apical húmeda. Estrato apical formado por células vivas cubiertas por una capa protectora de mucus o cutícula. Queratinizado o cornificado. Superficie apical
seca estrato apical formado por células muertas. Los epitelios glandulares, según criterios fisiológicos, dependiendo del sitio al que secretan, son exócrinas, que secretan al medio externo, endócrinas, que secretan al medio interno, intercelular o circulante, y mixtas, que secretan productos para ser liberados al medio interno y externo. Los epitelios glandulares, por el tipo de producto de secreción, pueden ser secreción mucosa, mucopolisacáridos y serosas, péptidos, proteínas, enzimas, entre otros, que producen lípidos, ceras, iones, etc. En los epitelios glandulares, la clasificación funcional de las glándulas exócrinas según su mecanismo de secreción es écrinas o merocrinas, las que hacen exocitosis, apócrinas, ruptura del polo apical de la célula, y las holócrinas, donde hay muerte y ruptura de la célula. El tejido epitelial, según las capas y características que presenta, puede ser de diferentes tipos. Simple, aquellos con una sola capa. Estratificado, dos o más capas de células. Pseudoestratificado, una capa pero pareciera de varias por la disposición de los núcleos. Plana o escamoso, pavimentoso, aplanadas o planas como baldosas. Cúbicas, en forma de cubitos, cilíndricas o columnar, son células altas alargadas. Transicional, donde cambian de forma. Ciliado, aquellas células que presentan cilios. Secretor, aquellas células con la capacidad de sintetizar sustancias. Ejemplos de tejidos epiteliales. Aquellos de las mucosas, es decir, los que revisten cavidades como la bucal y la nasal. Aquellos que tapizan órganos huecos, epitelio estomacal, intestinal, la parte interna de los vasos sanguíneos, corazón, bronquios, etc. Algunos secretorios, como el que tapiza los conductos auditivos, secretan cerumen o cerilla, y el epitelio gástrico, que secreta ácido clorhídrico y moco. Además, las superficies como la piel. Funciones que realizan los epitelios. Morfológicamente, las células se diferencian según la actividad funcional en de protección mecánica, térmica y química, formando barreras de protección. También realizan absorción, excreción y secreción, transporte transcelular y recepción sensitiva y sensorial. Tejido conectivo o conjuntivo. Son un variado tipo de tejidos que se caracterizan por la gran importancia de su matriz extracelular, la cual, en la mayoría de los casos, es la principal responsable de su función, realizando funciones tan variadas como sostén, nutrición, reserva, etc. El tejido conectivo o conjuntivo está formado por una variedad de células que se encuentran inmersas en la matriz extracelular. Matriz extracelular del tejido conectivo. Los componentes de la matriz extracelular son fibras conjuntivas, colágenas elásticas, sustancia fundamental amorfa o gel, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas de adhesión. La renovación del tejido conectivo es responsabilidad de las células propias de cada tejido y por tanto dependerá de las características y condiciones de cada variedad de tejido conjuntivo en particular.
Los fibroblastos son las células encargadas de sintetizar y mantener la matriz en los tejidos conectivos. En general, las funciones del tejido conectivo son soporte y sostén de los órganos del cuerpo, dar forma y unir tejidos, protección y funciones específicas o especiales según el tipo de tejido conectivo que veremos a continuación. Haciendo énfasis en las funciones del tejido conectivo, este da soporte mecánico, resistencia y tracción y compresión, por ejemplo en el hueso, cartílago, tendones y ligamentos. Forma el estroma, por ejemplo cápsulas, tabiques y redes de soporte en órganos macizos. Une los tejidos del cuerpo, endomicio, perimicio, epimicio, en el músculo. Permite la difusión de productos entre células y vasos, por ejemplo nutrientes, gases, moléculas de desecho, etc. Permite el movimiento de moléculas de señalización como los factores de crecimiento y las hormonas. Permite la proliferación y diferenciación celular en la médula ósea hematopoyética. Permite la defensa, células libres de la lámina propia en las vellosidades intestinales. Y también funciona como almacenamiento, por ejemplo, lípidos en el tejido adiposo, agua en la sustancia amorfa del cartílago. Clasificando el tejido conectivo conjuntivo, podemos decir que es el tejido conectivo en general, propiamente como tal, encontrando el laxo o areolar, que es una red laxa donde predomina la sustancia amorfa y las células, y el denso o denso fibroso, donde predomina la colágeno. Tejidos conectivos especiales. Tenemos el reticular, cuyas funciones son de diferenciación de células de la sangre o de defensa, como la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos. El adiposo, cuya función es almacenar triglicéridos dentro de los adipocitos. El cartilaginoso, con abundante matriz extracelular en la que se disponen las células propiamente llamadas condroblastos y condrocitos. El óseo, cuya matriz extracelular calcificada, la célula encargada de sintetizar los elementos o matriz ósea es el osteoblasto, que se ubica siempre por fuera de la matriz que produce, y cuando ha secretado la matriz suficiente para quedar rodeado de ella, se denomina osteocito. Y el sanguíneo. El tejido conectivo laxo es muy flexible por debajo de la piel como la hipodermis. El tejido conectivo denso es duro, menos flexible, por ejemplo, el tejido óseo. El tejido conectivo elástico presenta fibras de elastina. Podemos encontrarlo presente en pulmones, vasos sanguíneos y capas subcutáneas por debajo de la piel. Y los especializados que son hueso, cartílago, sangre y grasa. Los tejidos conectivos especiales o especializados son entonces el tejido óseo, formado por los osteocitos, el tejido cartilaginoso, formado por los condrocitos, el tejido adiposo, representado por los adipocitos, y la sangre, en donde encontramos células como leucocitos, eritrocitos y plaquetas. El tejido sanguíneo o sangre está formado por el plasma y células sanguíneas. Si centrifugamos la sangre, vamos a obtener un líquido amarillo en la parte superior, es el plasma, formado por agua, proteínas y otros solutos, y en la parte inferior podemos encontrar las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Células sanguíneas y su función. Los glóbulos rojos o eritrocitos tienen como función transportar gases, principalmente oxígeno y dióxido de carbono, gracias a una proteína llamada hemoglobina que poseen y que tiene gran afinidad con el oxígeno. Los glóbulos blancos o leucocitos
tienen la función de ser células de defensa. Pertenecen al sistema inmunológico y su función es la de fagocitar antígenos o agresores o bien producir anticuerpos o inmunoglobulinas de diferentes tipos. Estas atacan también a los antígenos. Las plaquetas tienen como función realizar el proceso de coagulación, por medio del cual se evitan los sangrados. Las plaquetas responden ante una ruptura en los vasos sanguíneos y evitan el sangrado, provocando el proceso de coagulación. Los leucocitos o células de defensa son capaces de producir inmunoglobulinas que atacan a los agresores o bien fagocitarlos para destruirlos. Los eritrocitos o glóbulos rojos contienen cientos de moléculas de hemoglobina, proteína encargada de transportar oxígeno. El oxígeno se fija al hemo de la molécula de hemoglobina. Los eritrocitos que tienen hemoglobina unida a oxígeno, al pasar en el capilar cercano a la célula, otorgarán a la célula este oxígeno. La cederán. La célula utiliza el oxígeno para su metabolismo celular regular y el desecho que la célula produce, dióxido de carbono, ahora será captado por los eritrocitos, mismos que también transportarán CO2. Tejido muscular, formado por células que pueden contraerse, lo que permite el movimiento o locomoción de organismos o de partes de su cuerpo. Existen tres principales tipos de músculos. Como clasificación, el músculo estriado o esquelético o voluntario, el músculo liso o visceral o involuntario y el músculo cardíaco o miocardio. La principal función del tejido muscular es entonces la contracción, debido a que presentan fibras de miosina y de actina, proteínas contráctiles, es decir, son órganos de locomoción. Tejido muscular cardíaco de control involuntario, tejido muscular esquelético de control voluntario, tejido muscular liso de control involuntario. El músculo estriado o esquelético, también llamado voluntario, es ese músculo que está pegado a los huesos, al esqueleto. Ejemplos pueden ser bíceps, tríceps, pectorales, glúteos, gemelos, etc. Y desde luego se mueven a voluntad. Las células musculares, o también llamadas fibras musculares, poseen en su estructura fibras estriadas. Por tal razón se le conoce como estriado. Músculo liso o músculo visceral, o también llamado involuntario, forma parte de las vísceras de los órganos internos. Ejemplo, pared de los vasos sanguíneos, los bronquios, vejiga, vesícula biliar, estómago, intestinos, etc. Estos no pueden realizar movimientos voluntarios. Tercer grupo es el miocardio o músculo cardíaco, el corazón. Tiene características de ser estriado microscópicamente, pero es involuntario. Sus contracciones bombean la sangre a los vasos sanguíneos para llevar la sangre a todas las células del organismo. Se le conoce con el nombre de sístole a la contracción y diástole a la relajación. El corazón se contrae de 60 a 80 veces en un minuto en un adulto, normalmente a lo que se conoce como frecuencia cardíaca.
Tejido nervioso. Está constituido por células especializadas en procesar información que reciben en forma de estímulos del medio interno o externo. Integran y procesan para producir una respuesta que envían a las células musculares, glándulas o a donde sea necesaria la acción. El tejido nervioso está formado por células llamadas neuronas, las cuales son especiales para recibir estímulos, transmitir impulsos y generar respuestas. El tejido nervioso está formado por células y escasa sustancia extracelular. El material interpuesto entre las células no es un material predominante extracelular fibroso o amorfo como en el tejido conectivo, sino que está formado en su mayor parte por un enorme número de prolongaciones celulares. Dos tipos de células se encuentran en el sistema nervioso: las neuronas y las células gliales. Las células gliales son células del sistema nervioso que desempeñan de forma principal la función de soporte de las neuronas. Intervienen activamente, además, en el procesamiento cerebral de la información en el organismo. Las células gliales controlan fundamentalmente el microambiente celular en lo que respecta a la composición iónica, los niveles de neurotransmisores y el suministro de citoquinas y otros factores de crecimiento. En el tejido nervioso, una neurona se une a otra neurona formando sinapsis. Las neuronas funcionan por medio de la transmisión de impulsos electroquímicos. Se localizan en todos los órganos del cuerpo, inervando para estimular a sus funciones. Existen diferentes tipos de neuronas. De manera general, en la estructura de una neurona podemos encontrar un soma o cuerpo con su respectivo núcleo. De ahí observamos las dendritas, por ahí entra el impulso nervioso. Una prolongación larga llamada axón, en algunas ocasiones cubierta por una vaina de mielina que termina en terminaciones o botones neuronales. Algunas neuronas poseen mielina. Esta mielina es una vaina que aísla a los axones, aumenta la capacidad de conducción del impulso nervioso y está formado por células de la glía. En las neuronas que poseen mielina, el impulso viajará con una velocidad más rápida en comparación a aquellas neuronas amielínicas, es decir, las que no tienen mielina. En las neuronas que poseen mielina, el impulso que viaja rápidamente lo hace mediante una conducción saltatoria. La sinapsis es la unión funcional intercelular especializada entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Un neurotransmisor es la biomolécula que se encarga de la transmisión de las señales desde una neurona presináptica hasta la siguiente neurona postsináptica a través de la sinapsis. La transmisión puede darse desde una neurona hacia otra neurona, desde una neurona hacia una célula muscular o de una neurona hacia una glándula.